Esto no es coincidencia. Si este video apareció frente a ti en este momento exacto de tu vida, si algo te detuvo para escuchar estas palabras, si una parte de ti sintió un impulso inexplicable de quedarse cuando perfectamente podrías haber seguido scrolling, hay una razón. Y esa razón no tiene nada que ver con algoritmos ni con suerte digital. Tiene que ver con algo que Carl Jung estudió durante décadas y que cambió para siempre cómo entendemos la psique humana. Jung descubrió que cuando tu inconsciente está listo para un salto evolutivo, cuando tu alma está preparándose para una transformación que tu mente consciente aún no puede nombrar, empiezas a notar cosas, sincronicidades, coincidencias que son demasiado específicas para ser aleatorias, videos que aparecen justo cuando necesitabas escuchar ese mensaje, conversaciones que tocan exactamente el punto donde estás bloqueado, libros que se abren en la página que responde tu pregunta silenciosa. Y no es magia, no es el universo conspirando místicamente a tu favor. Es tu psique reorganizándose, es tu inconsciente enviando señales desesperadas a tu conciencia diciendo, ya es tiempo, ya no puedes quedarte donde estás. Algo nuevo necesitan hacer y tú lo sabes. Pero aquí está lo que nadie te dice sobre estos momentos, sobre estos puntos de quiebre psicológico donde todo tu ser conspira para empujarte hacia tu siguiente nivel. No se sienten bien. No se sienten inspiradores, no vienen acompañados de claridad luminosa y certeza tranquilizadora. Se sienten como caos, como confusión, como si todo lo que antes tenía sentido de repente ya no lo tuviera, como si estuvieras perdiendo el control cuando en realidad lo que estás perdiendo es la ilusión de control que nunca tuviste. Y la mayoría de las personas, cuando llegan a este punto, cuando sienten esa presión interna que no pueden nombrar, cuando experimentan esa incomodidad que no tiene causa externa clara, hacen lo mismo. Huyen, buscan distracciones, se ocupan, se entretienen, se mantienen tan estimulados externamente que no tienen que escuchar lo que está gritando internamente. Y así pierden el momento, posponen su despertar, retrasan su transformación. Porque enfrentar lo que realmente está sucediendo requiere un tipo de valentía que la sociedad no enseña. Requiere la valentía de admitir que quien has sido hasta ahora ya no es suficiente, que las estrategias que usaste para sobrevivir hasta este punto no te llevarán al siguiente nivel, que algo en ti necesita morir para que algo nuevo pueda nacer. Y esa muerte, aunque psicológica, se siente real, se siente como pérdida, se siente como traición a quien fuiste, cuando en realidad es lealtad a quien estás destinado a ser. Al final de este video vas a entender exactamente qué está sucediendo en tu psique cuando aparecen estas sincronicidades, cuando sientes esta presión interna inexplicable, cuando tu vida parece estar cayéndose a pedazos justo antes de reconfigurarse en algo mejor. Vas a descubrir las señales específicas que Jung identificó como marcadores de un despertar inminente. Y sobre todo, vas a comprender por qué la mayoría de las personas abortan este proceso justo antes de que se complete, y cómo tú puedes ser de los pocos que realmente atraviesan el umbral hacia su próxima versión. Pero te advierto, esto no es contenido motivacional superficial. Esto es psicología profunda que va a remover capas de tu identidad que tal vez preferirías mantener intactas. Piensa en tu vida en los últimos meses, tal vez incluso en las últimas semanas. ¿Has notado algo extraño? Tal vez empezaste a perder interés en cosas que antes te mantenían ocupado. Actividades que solían entretenerte ahora te aburren. Conversaciones que antes tolerabas ahora te agotan. Rutinas que te daban estabilidad ahora te sienten como jaulas. Y probablemente te has juzgado por esto. ¿Qué me pasa? ¿Por qué ya nada me satisface? ¿Por qué soy tan difícil de complacer? Pero Jung diría que no hay nada mal contigo, que lo que estás experimentando es tu energía psíquica retirándose de lo que ya no sirve a tu crecimiento. Es como cuando una planta ha agotado todos los nutrientes de la tierra donde está plantada. No puede seguir creciendo ahí, necesita ser trasplantada. Y antes de que eso suceda, comienza a marchitarse, no porque esté muriendo, sino porque está lista para más. Tu alma funciona igual. Cuando has extraído todo el aprendizaje posible de una fase de tu vida, cuando has completado ese capítulo, tu energía vital empieza a retirarse. Y eso no se siente como expansión, se siente como contracción, como si algo se estuviera apagando, como si estuvieras perdiendo tu chispa. Pero no es pérdida, es preparación. Es tu psique creando espacio para lo nuevo, deshaciéndose de lo viejo. Y aquí es donde comienzan las sincronicidades.
porque cuando tu inconsciente está listo para un cambio que tu conciencia aún no acepta, empieza a hablar en el único lenguaje que tu mente racional no puede ignorar: eventos externos significativos. Jung llamaba a esto sincronicidad, la coincidencia significativa de eventos internos y externos sin relación causal aparente. Y la clave está en esa palabra, significativa. No todas las coincidencias son sincronicidades. Una sincronicidad verdadera te golpea diferente. Sientes un escalofrío, un reconocimiento, una certeza inexplicable de que eso no fue casualidad, que el universo o tu inconsciente, o como quieras llamarlo, está tratando de decirte algo. Tal vez viste un número repetidamente y luego ese número apareció en un contexto que respondía exactamente una pregunta que tenías. Tal vez alguien te dijo algo específico que resonó con un pensamiento privado que nunca compartiste. Tal vez este video apareció justo cuando estabas cuestionando si deberías seguir adelante o rendirte. Y Jung diría que eso no es el universo jugando contigo. Es tu psique completa, consciente e inconsciente, trabajando en sincronía perfecta. Tu inconsciente sabe qué necesitas escuchar antes de que tu mente consciente lo sepa, y orquesta situaciones, dirige tu atención, te hace notar cosas que otros ignorarían, todo para empujarte hacia donde necesitas ir. Pero aquí está lo que la mayoría no entiende sobre este proceso. No es cómodo, no es reconfortante, no viene con instrucciones claras, viene con presión, con ansiedad inexplicable, con esa sensación de que algo grande está por pasar pero no sabes qué. Jung observó que antes de todo gran salto psicológico hay un periodo de lo que él llamaba nigredo, la fase negra, la fase de desintegración, donde todo lo que era sólido se vuelve líquido, donde todas tus certezas se cuestionan, donde tu identidad misma parece disolverse. Y la tentación en esta fase es enorme. Quieres volver a lo conocido, quieres resolidificarte en la forma antigua, porque aunque esa forma era limitante, al menos era familiar. Sabías cómo ser esa persona, sabías qué esperar. Pero cuando estás en nigredo, en esa fase de disolución, no sabes quién eres. Y el ser humano tolera casi cualquier cosa menos no saber quién es. Por eso la mayoría aborta el proceso aquí. Regresan corriendo a su identidad antigua, a sus patrones conocidos, a su forma limitada pero segura de ser, y pierden la oportunidad de renacer en algo más grande. Y si lo que estás escuchando está resonando tan profundamente que casi duele, si sientes que finalmente alguien está nombrando lo que has estado viviendo en silencio, quiero invitarte a ser parte de algo más grande. Estamos construyendo una comunidad de personas que se atreven a atravesar estos umbrales de transformación. Estamos cerca de alcanzar los 500 suscriptores y cada persona que se une fortalece este espacio de despertar colectivo. Muy pronto tendremos proyectos exclusivos para miembros, contenido que profundiza aún más en estos procesos que la mayoría evita. Suscríbete ahora y camina este camino con nosotros. Pero ahora necesitamos hablar de algo más oscuro, de lo que Jung llamaba la sombra dorada. Todos conocemos el concepto de la sombra en psicología junguiana. Es esa parte de nosotros que reprimimos, que escondemos, que negamos. Pero la mayoría piensa que la sombra es solo nuestros aspectos oscuros, nuestra rabia, nuestra envidia, nuestro egoísmo. Pero Jung descubrió algo que pocas personas entienden, que también reprimimos nuestra luz, nuestra fuerza, nuestro poder, nuestro potencial, y a veces eso está más profundamente enterrado que nuestros aspectos oscuros, porque mostrar tu poder tuvo consecuencias. Tal vez cuando eras niño y destacabas, generaba envidia en otros, o tus padres se sentían amenazados, o tus hermanos te atacaban, o tus compañeros te aislaban. Entonces aprendiste inconscientemente que brillar es peligroso, que el éxito trae consecuencias negativas, que es más seguro quedarte pequeño. Y esa programación se volvió tan profunda que ahora cuando estás al borde de un verdadero triunfo, cuando finalmente tienes la oportunidad de expresar tu potencial completo, algo dentro de ti entra en pánico. Y aquí es donde aparece el autosabotaje, no como una decisión consciente. Nadie se despierta pensando, hoy voy a arruinar mi vida, pero empiezan a pasar cosas extrañas.
Justo cuando estás cerca de cerrar ese negocio importante, dices algo inapropiado. Justo cuando estás construyendo una relación saludable, creas un conflicto innecesario. Justo cuando finalmente estás perdiendo peso, tienes un atracón. Justo cuando deberías estar enfocado en tu proyecto, de repente todo te distrae y te juzgas brutalmente. ¿Por qué siempre hago esto? ¿Por qué no puedo simplemente mantenerme enfocado? ¿Qué está mal conmigo? Pero Jung diría que no hay nada mal contigo, que tu autosabotaje es en realidad un mecanismo de protección, una parte de ti que aprendió hace mucho tiempo que el éxito es peligroso, y ahora cuando el éxito se acerca, esa parte entra en modo supervivencia, crea caos para mantenerte en lo familiar, porque lo familiar, aunque doloroso, es predecible. El éxito, en cambio, es territorio desconocido, y lo desconocido siempre se percibe como amenaza. Entonces tu psique prefiere el dolor conocido que el placer desconocido, prefiere el fracaso familiar que el éxito aterrador, y te sabotea no por odio hacia ti mismo, sino por un amor distorsionado, por un intento equivocado de protegerte. Si has llegado hasta aquí sin cerrar este video, sin distraerte, sin huir hacia algo más cómodo, hay algo que necesito que hagas. Escribe en los comentarios una sola palabra: despertar. No como un hashtag vacío, sino como un reconocimiento de que algo dentro de ti está despertando, que ya no puedes seguir dormido, que este es tu momento. Y ahora entramos en la fase más difícil de todo este proceso: la soledad del despertar. Porque cuando empiezas a cambiar realmente, cuando comienzas a soltar patrones viejos y abrazar nuevas formas de ser, algo inevitable sucede. Las personas a tu alrededor se incomodan, no porque sean malas, no porque no te amen, sino porque tu cambio los confronta con su propia inmovilidad. Tu crecimiento es un espejo que refleja su estancamiento, y eso duele. Entonces intentarán, muchas veces sin malicia consciente, devolverte a quien eras. Te dirán que estás cambiando demasiado, que ya no eres tú mismo, que te estás volviendo extraño, y usarán la herramienta más poderosa que tienen: tu necesidad de pertenencia. Porque los seres humanos están programados para pertenecer. Es instinto de supervivencia. Históricamente, ser expulsado del grupo significaba muerte. Entonces tenemos un miedo primordial al rechazo social. Y cuando comienzas a crecer más allá del grupo, ese miedo se activa violentamente. Jung observó este patrón una y otra vez. Personas al borde de transformación profunda que retrocedían no porque no pudieran cambiar, sino porque no podían tolerar la soledad que venía con ese cambio. Y aquí está la verdad brutal: no todos pueden acompañarte a tu próximo nivel. Algunas relaciones están basadas en quién eras, no en quién estás convirtiéndote. Y cuando cambias, esas relaciones o se transforman o se terminan. No por maldad, simplemente porque ya no hay resonancia, ya no hay match vibracional. Y aferrarte a esas relaciones por miedo a la soledad es traicionarte a ti mismo. Es elegir la comodidad del grupo sobre la integridad de tu alma. Y esa traición tiene un costo psicológico enorme. Jung lo veía en sus pacientes constantemente. Personas que sacrificaban su crecimiento para mantener relaciones que ya habían cumplido su propósito. Y ese sacrificio generaba depresión, ansiedad, enfermedades psicosomáticas. Porque cuando traicionas tu llamado evolutivo, tu psique se revela, de formas cada vez más dramáticas, hasta que finalmente no tienes más opción que escuchar. Y ahora escribe en los comentarios desde qué ciudad o país estás escuchando esto, porque en este momento exacto hay personas en todos los rincones del mundo hispano enfrentando este mismo umbral. En Madrid, en Santiago, en Guadalajara, en Caracas, todos sintiendo esta misma presión de transformación. Y hay poder en saber que aunque el camino es solitario, no estás solo en caminarlo. Pero ahora llegamos al punto de no retorno. Ese momento donde tienes que tomar una decisión consciente. Porque hasta aquí todo ha sido preparación.
todo ha sido tu inconsciente empujándote, las sincronicidades guiándote, tu psique reorganizándose. Pero llega un momento donde la conciencia tiene que intervenir, donde tienes que elegir activamente atravesar el umbral en lugar de seguir merodeando alrededor de él. Y esa elección no es única, no es un momento dramático donde decides una vez y ya está. Es una elección que tienes que hacer repetidamente, cada día, a veces cada hora. La elección de permanecer en tu proceso de transformación, incluso cuando todo en ti quiere retroceder a lo conocido. Jung llamaba a esto sostener la tensión de los opuestos, esa capacidad de permanecer en la incomodidad sin colapsar hacia un extremo u otro, sin retroceder a lo viejo ni forzar prematuramente lo nuevo. Simplemente sostener, permanecer, respirar en medio del caos. Y eso, esa capacidad de sostener, es lo que separa a quienes completan su transformación de quienes la abortan. No es talento, no es suerte, no es que algunos tengan más fuerza de voluntad, es simplemente la capacidad de no huir cuando se pone difícil, de no anestesiarte cuando duele, de no distraerte cuando la presión aumenta. Y aquí está lo que nadie te dice sobre lo que viene después de atravesar este umbral. No es iluminación permanente, no es paz constante, no es certeza inquebrantable. Lo que viene es más realidad, más capacidad de estar presente con lo que es sin necesidad de que sea diferente, más tolerancia a la ambigüedad, más aceptación de la paradoja, menos necesidad de respuestas, más comodidad con preguntas. Te vuelves menos sólido, pero más estable, menos definido, pero más auténtico, menos seguro de quién eres, pero más cómodo con no saberlo. Y esa es la ironía del despertar. No te da más respuestas, te hace capaz de vivir sin ellas. No te da más control, te libera de la necesidad de controlar. No te hace más fuerte en el sentido de rigidez, te hace más flexible, más fluido, más capaz de adaptarte sin perderte. Jung pasó su vida estudiando este proceso, y su conclusión fue simple pero profunda. El objetivo no es eliminar el inconsciente, es desarrollar una relación consciente con él. No es destruir tu sombra, es integrarla. No es trascender tu humanidad, es habitarla completamente. Y eso requiere valentía que la mayoría no tiene. La valentía de ser ordinario, de no necesitar ser especial, de soltar las narrativas grandiosas sobre ti mismo y simplemente ser. Ser humano, ser imperfecto, ser proceso en lugar de producto terminado. Y entonces llegamos a la pregunta final, la que Jung consideraba la más importante. ¿Quién eres cuando dejas de ser quien pensabas que eras? Cuando sueltas todas las identidades que construiste para sobrevivir, cuando dejas caer todas las máscaras que usaste para ser aceptado, cuando te atreves a existir sin el caparazón protector de tu personaje social. ¿Qué queda? Y la respuesta aterra porque es no lo sé. Y en ese no saber, en ese vacío de identidad fija, es donde finalmente puedes comenzar a ser quien realmente eres. No una construcción, no un personaje, no una reacción a tu historia, sino presencia pura, conciencia respondiendo momento a momento, sin scripts preescritos. Y eso es libertad. No la libertad de hacer lo que quieras, sino la libertad de ser lo que eres sin saber exactamente qué es eso. La libertad de fluir, de cambiar, de contradecirte, de evolucionar sin pedir permiso ni dar explicaciones. Estos minutos no fueron casualidad. No llegaste aquí por el algoritmo solamente. Llegaste porque algo dentro de ti está listo. Tal vez no toda tu psique, tal vez solo una parte pequeña, pero esa parte fue suficiente para detenerte, para escuchar, para reconocer estas palabras como un espejo de algo que ya sabías, pero no podías nombrar. Y si algo dentro de ti se reconoció, si años de confusión finalmente encontraron contexto, si esa presión que has estado sintiendo finalmente tiene sentido, entonces este mensaje cumplió su propósito. No llegaste aquí para ser motivado, llegaste para ser reconocido,
para que alguien te dijera: lo que estás sintiendo es real. Lo que estás atravesando tiene significado. Y no estás perdiendo la cabeza, estás despertando. Y despertar no se siente como la gente piensa. No es luz y claridad, es oscuridad primero, es confusión, es caos. Pero del otro lado de ese caos está una versión de ti que ya no necesita que el mundo tenga sentido, que puede vivir la pregunta en lugar de forzar respuestas, que puede ser sin necesidad de ser algo específico. Y esa es libertad. No la libertad de hacer lo que quieras, sino la libertad de ser lo que eres sin saber exactamente qué es eso. La libertad de fluir, de cambiar, de contradecirte, de evolucionar sin pedir permiso ni dar explicaciones.